Buffalo, Nueva York, 1901, y algo no encaja en la imagen. La exposición panamericana atrae a millones de visitantes para maravillarse ante la electricidad, el acero y la promesa en cascada de un nuevo siglo. Pero encajado entre las atracciones del paseo y los puestos de comida, hay un edificio que no pertenece a ninguna categoría que los organizadores de la feria hayan preparado. Dentro, detrás de paneles de vidrio calentados por depósitos de agua y revestidos de fieltro, yacen bebés prematuros en cajas de madera respirando, siendo alimentados puntualmente, registrados por enfermeras que se mueven por la sala con la eficiencia silenciosa de una sala hospitalaria que no tiene ningún derecho de existir en esta dirección. 4,000 personas desfilan en una sola tarde. El precio de entrada es 25 centavos. El hombre que dirige la operación lleva una bata blanca y habla con acento europeo, y no posee ningún privilegio hospitalario reconocido por ninguna institución médica americana. Los bebés no son accesorios, son pacientes. Los hospitales de Buffalo se habían negado a recibirlos. Los habían clasificado como no viables, habían enviado a sus familias a casa, cargando el vocabulario institucional silencioso de lo inevitable, el lenguaje preciso y profesional al que recurren las instituciones cuando han decidido, de antemano, que ciertos resultados no vale la pena intentar y que ciertas vidas no merecen los recursos necesarios para sostenerlas. El hombre de la bata blanca los había recibido en cambio, los había trasladado a su exposición, los había colocado en sus máquinas, había asignado sus enfermeras a su cuidado, había construido horarios de alimentación y registros de observación y gráficas de peso, y la mayoría había sobrevivido. No algunos de ellos, la mayoría de ellos. Y ese es el primer detalle que no encaja en la historia oficial, no el espectáculo, no la dirección de carnaval, no la cuota de entrada cobrada en la puerta, sino el resultado. Se supone que los resultados, en medicina, siguen a las credenciales. Se supone que las credenciales siguen a las instituciones. Y las instituciones, en 1901, habían decidido que los bebés prematuros no eran una categoría clínica que requiriera infraestructura dedicada. Eran una categoría estadística. La categoría se llamaba no viable y su punto final se llamaba natural, y el papeleo ya estaba diseñado para acomodarlo. Para entender por qué se tomó esa decisión y por qué el hombre que demostró que estaba catastróficamente equivocada fue borrado posteriormente del registro de la medicina, hay que retroceder a París, en 1878, cuando un obstetra francés llamado Stéphane Tarnier visitó un zoológico y observó una máquina que mantenía con vida a frágiles pollitos recién nacidos, y comprendió, en esa tarde sin importancia, algo que todo el aparato de la medicina occidental pasaría las siguientes 6 décadas, fingiendo que nunca había comprendido. Tarnier no era inventor por temperamento, ni por formación. Era un clínico metódico, apegado a los registros escritos, comprometido con los resultados de la manera en que los buenos obstetras tienden a estarlo, es decir, tanto profesional como personalmente, porque los resultados que seguía eran vidas humanas medidas en días y semanas en lugar de años. Lo que observó en el Jardín de Aclimatación de París no era una metáfora ni una curiosidad, era un mecanismo. El calor controlado, sostenido y encerrado y medido mantenía vivos a los frágiles recién nacidos. El principio no requería ningún salto de imaginación para transferirse de los pollos a los bebés humanos prematuros. Encargó a Odile Martin, el director del zoológico, que construyera un dispositivo siguiendo las mismas líneas para la sala de prematuros de la Maternité Port Royal. Una caja de madera, revestida de fieltro, calentada por un depósito de agua debajo del suelo de la cámara, con un panel de observación de vidrio encajado en la parte superior, sin electricidad, sin campo estéril en ningún sentido clínico moderno, sin nada elegante en su construcción. El dispositivo se llamaba couveuse gallina cloaca en francés, y Tarnier lo introdujo en la sala en 1878 y comenzó a registrar lo que ocurría a continuación,
con la misma disciplina metódica que aplicaba a todos los demás aspectos de su práctica. La tasa de mortalidad de los bebés prematuros en Port Royal había estado rondando el 66% antes de que llegara la couveuse. En 2 años tras su introducción, esa cifra había caído al 38%. Tarnier publicó los números en sus informes de mortalidad hospitalaria. Los resultados no eran ambiguos, no fueron técnicamente cuestionados por nadie que los examinara con seriedad. Eran legibles, reproducibles en su lógica, y estaban disponibles para cualquier médico en Francia, o más allá que leyera la literatura pertinente. Y durante más de una década tras la publicación, ningún otro hospital francés adoptó el dispositivo. Los datos viajaron. La práctica no, algo en esa secuencia no encaja. Y la explicación, cuando se sigue con cuidado a través del registro institucional del período, es más inquietante que el simple conservadurismo o la inercia profesional. Pierre Boudin era estudiante de Tarnier, y luego su colega, y eventualmente su sucesor en Port Royal, y comprendió lo que representaba la couveuse de manera más completa que cualquier otra persona que trabajara en la medicina europea de la época. Donde Tarnier había abordado el problema de la regulación térmica, Boudin abordó el problema del bebé en su totalidad, la gestión nutricional, la relación parental, la observación sistemática que podía transformar la supervivencia de un accidente ocasional en un protocolo clínico repetible. Insistió en que las madres participaran en la alimentación de sus bebés prematuros en lugar de ser separadas de ellos, que era el comportamiento institucional predeterminado del período, justificado por razones de higiene pero que producía, en la evaluación de Boudin, resultados peores que el problema que pretendía resolver. Introdujo registros escritos de observación de enfermería, seguimiento sistemático del peso medido contra marcadores de desarrollo y revisión médica programada a intervalos definidos. Documentó todo con la minuciosidad de alguien que entendía que la documentación era el mecanismo por el cual una práctica se convertía en protocolo y un protocolo en estándar de atención. En 1900, publicó la acumulación de ese trabajo en un texto clínico llamado Le Nourrisson, el lactante, un registro de métodos y resultados que sigue siendo, por cualquier evaluación histórica justa, uno de los documentos fundacionales de la medicina neonatal. La clínica de Boudin funcionaba. Los datos fueron publicados, accesibles y disponibles en traducción para cualquier médico que los buscara. Las instituciones médicas americanas mantenían correspondencia activa con sus contrapartes europeas. Los hospitales británicos leían literatura clínica francesa. Y sin embargo, los hospitales americanos y británicos miraron la evidencia reunida en Le Nourrisson y declinaron, colectiva y sin explicación publicada formal, construir salas de incubadoras. El relato histórico estándar ofrece el costo como la explicación principal, junto con un conservadurismo institucional general hacia las prácticas desconocidas, pero el patrón del rechazo consistente, prolongado, geográficamente amplio, mantenido frente a datos de resultados publicados que nunca fueron seriamente cuestionados, sugiere algo estructuralmente más profundo. Y aquí es donde el primer y más importante giro de esta historia se vuelve imposible de evitar plantear con claridad. La incubadora no fue rechazada porque fallara. Los datos demostraron, de manera clara y repetida, que funcionaba. Fue rechazada porque el paciente al que servía no había recibido el estatus institucional de un paciente que valiera la pena tratar. Los bebés prematuros, en las décadas de 1880 y 1890, no eran una categoría clínica tratable en la imaginación médica americana o británica. Eran una categoría de estadísticas vitales, y esa categoría estaba etiquetada como no viable, y el sistema había sido construido alrededor de esa etiqueta con suficiente coherencia interna como para que cuestionarla requiriera no solo un nuevo dispositivo, sino una reclasificación total, nuevo espacio de sala, nueva capacitación del personal, nuevas líneas presupuestarias, nuevas entradas en las tablas de mortalidad
que anteriormente no incluían una columna para la recuperación de bebés prematuros, porque la recuperación de bebés prematuros no había sido tratada previamente como un resultado del que el sistema fuera responsable de producir. La incubadora no era una idea peligrosa, era una reclasificación administrativa costosa de seres humanos de una categoría a otra, y la institución tenía todos los incentivos estructurales para diferir esa reclasificación indefinidamente. La lógica de la institución no era cruel, era más fría que eso, era económica. En este panorama, en algún momento de principios de la década de 1890, apareció un hombre cuyos orígenes siguen siendo, incluso ahora, genuinamente resistentes a una documentación limpia. El nombre que usaba en América era Martin Couney. Su supuesto trasfondo lo situaba en el Círculo Clínico de Boudin en París. Se describía a sí mismo como estudiante de Boudin, una afirmación que los historiadores ni han confirmado plenamente, ni han refutado definitivamente, y que el propio Boudin, en el registro que sobrevive, ni respaldó explícitamente ni retiró. Su credencial médica, tal como él la representaba, procedía de una institución europea, aunque ¿cuál institución? Y si esa credencial constituía un título médico reconocido según los estándares de cualquier país en el que operara posteriormente, ha permanecido como objeto de escrutinio académico sin resolver durante más de un siglo. La cuestión de la credencial importa, no porque determine si sus métodos funcionaban los resultados, responden esa pregunta, sino porque se convirtió en el mecanismo estructural mediante el cual todo lo que construyó podía clasificarse, posteriormente como fuera del límite de la medicina legítima y por lo tanto fuera del límite de la memoria institucional. Lo que está documentado, sin disputa, es lo siguiente. En 1896, en la Gran Exposición Industrial de Berlín, Martin Couney organizó y operó una exhibición que mostraba 6 bebés prematuros vivos en couveuse funcionales, atendidos por enfermeras capacitadas y nodrizas reclutadas de salas de maternidad, operando según los protocolos que Boudin había desarrollado en Port Royal. Los bebés sobrevivieron. La exposición atrajo enormes multitudes de visitantes que pagaron para ver funcionar las máquinas y se fueron habiendo presenciado, sin saberlo, una demostración clínica que ningún hospital en Alemania había estado dispuesto a realizar. En 1897, llevó una versión de la exposición a la exposición de la era victoriana en Londres, nuevamente con bebés vivos, nuevamente con un personal de enfermería que mantenía protocolos clínicos documentados, nuevamente con resultados de supervivencia que se comparaban favorablemente con cualquier cosa que el sistema hospitalario circundante podría haber ofrecido a los mismos bebés si hubieran sido admitidos a través de una puerta convencional. Cobró entrada en ambas exposiciones. Los ingresos cubrían las enfermeras, las nodrizas, el carbón para los depósitos de calefacción, el equipo, las gráficas, los suministros de alimentación, cada costo operativo de una sala neonatal funcional, vestida con el lenguaje del espectáculo público, porque ningún otro lenguaje le estaba disponible. Después de Berlín, ningún hospital se acercó a él. Después de Londres, ninguna institución envió un representante para examinar sus registros o solicitar sus datos de resultados. Ningún médico que asistiera a cualquiera de las exposiciones presentó un informe institucional recomendando la adopción de sus métodos. 8.000 bebés a lo largo de 4 décadas y ningún hospital pidió ver sus gráficas. En 1903, Couney estableció una exposición permanente en Luna Park en Coney Island, Nueva York, y no cerró durante 40 años. La exposición no era estacional, no era intermitente. Operó continuamente a través de 2 guerras mundiales, a través de la Gran Depresión, a través de cada revisión administrativa y regulatoria que la ciudad de Nueva York impuso a su infraestructura de salud pública entre 1903 y 1943. Era, en términos operativos, una sala de cuidados intensivos neonatales,
Los bebés prematuros eran transferidos desde hospitales de toda la ciudad de Nueva York, hospitales que los habían clasificado como no viables, que no tenían sala dedicada para su atención, que en casos documentados dirigían a las familias explícitamente a la dirección de Coney Island, con la instrucción específica de que el hombre de allí podría ser capaz de ayudar. Las transferencias casi nunca se formalizaban en el papeleo hospitalario. Ningún registro institucional estándar de derivaciones oficiales sobrevive en los archivos administrativos de los hospitales involucrados. Lo que existe, en cambio, son los relatos de las familias, los registros de resultados mantenidos por el propio personal de Coney y los bebés mismos que llegaban a la exposición pesando a veces menos de 1,1 kg, alimentados a través de cuidadosos protocolos de enfermería, calentados en las coveuses, seguidos en gráficas de peso y dados de alta semanas o meses después en los brazos de padres que habían sido informados por médicos certificados en instituciones afiliadas de que el niño no sobreviviría. Coney no cobraba nada a los hospitales, no cobraba nada a las familias, cobraba 25 centavos al público para observar la sala a través del vidrio y dirigía toda la operación con esos ingresos durante 4 décadas, sin subsidio institucional, sin afiliación hospitalaria, sin una sola línea en ningún presupuesto de salud pública de la ciudad de Nueva York. Los hospitales sabían exactamente lo que ocurría en ese paseo marítimo. Ellos mismos enviaban a los bebés. Y aquí entra en escena el segundo giro, porque el silencio del establishment médico americano en torno a Coney a lo largo de esas 4 décadas no era el silencio de una institución que operaba en ignorancia de lo que ocurría en su dirección. Los inspectores de salud de la ciudad visitaron la exposición de Coney Island múltiples veces durante su vida operativa. Los funcionarios del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York examinaron las instalaciones, evaluaron sus prácticas y las autorizaron para continuar operando. Los registros de esas inspecciones en las partes que han sobrevivido describen una operación médica funcional, personal de enfermería capacitado, protocolos de alimentación documentados, mantenimiento higiénico del equipo, seguimiento sistemático de resultados. La tasa de supervivencia reportada de Coney a lo largo de su carrera superó el 85% para los bebés que ingresaban a la exposición con vida. Esa cifra, sostenida a lo largo de 40 años y aproximadamente 8,000 pacientes, representaba un estándar de atención neonatal contra el que ningún hospital americano podía compararse, porque ningún hospital americano operaba una sala de prematuros durante la mayor parte de esos 40 años. El establishment médico no ignoró a Coney por ignorancia, lo ignoró por un cálculo deliberado, estructural y de autoprotección. Reconocer lo que estaba haciendo habría requerido una respuesta institucional formal. La única respuesta formal, honesta, disponible, era una admisión de que un hombre que operaba desde un carnaval al borde de Brooklyn, un hombre cuya credencial era europea e inverificable dentro del sistema americano, y cuyo modelo de financiamiento era una taquilla de feria, había estado proporcionando un estándar de atención a bebés prematuros que el aparato médico certificado, afiliado, institucionalmente legítimo del noreste de los Estados Unidos había, durante 4 décadas consecutivas, elegido no proporcionar. El silencio no era una ausencia de conocimiento, era una decisión tomada en plena posesión de los hechos, por personas que entendían exactamente lo que estaban decidiendo y lo que estaban declinando decir en voz alta. La arquitectura estructural que apoyaba esa decisión se estaba construyendo exactamente al mismo tiempo que Coney construía su sala. En 1910, Abraham Flexner, un educador comisionado por la Fundación Carnegie, publicó una evaluación exhaustiva de las escuelas de medicina de los Estados Unidos y Canadá. El informe Flexner evaluó cada institución contra un conjunto estandarizado de criterios, instalaciones de laboratorio, afiliación hospitalaria, credenciales del profesorado, estructura curricular, y encontró que la mayoría eran críticamente deficientes. La cascada de reformas que siguió fue amplia
y en gran medida beneficiosa. Para principios de la década de 1930, más de la mitad de las escuelas de medicina americanas habían cerrado, consolidado o sido absorbidas por universidades. La medicina que emergió era más científicamente fundamentada, más sistemáticamente certificada, más rigurosa por estándares medibles. Pero la arquitectura de esa reforma estaba construida enteramente alrededor de la afiliación institucional. Una práctica era legítima si se enseñaba en una escuela acreditada y se realizaba en un hospital afiliado. Un practicante estaba certificado si su título provenía de una escuela que la Asociación Médica Americana reconocía. La credencial europea de CONI no se correspondía con esta arquitectura. Su operación no tenía afiliación hospitalaria. Su modelo de financiamiento no tenía equivalente institucional. Existía en una categoría estructural que el nuevo sistema no tenía mecanismo para evaluar, porque el nuevo sistema evaluaba instituciones y sus afiliaciones, no los resultados producidos por practicantes que operaban fuera de esas afiliaciones. El informe Flexner tiene 114 páginas. La atención a bebés prematuros no aparece en él ni una sola vez. Si esa omisión reflejaba una exclusión deliberada, un punto ciego estructural, o simplemente la consecuencia lógica de un marco incapaz de percibir la práctica médica que ocurría fuera de las paredes institucionales, ningún historiador lo ha determinado definitivamente. El efecto fue el mismo en cualquier caso. Flexner no lo mencionó. 114 páginas y ni una palabra. Para 1939, CONI llevó su exposición a la Feria Mundial de Nueva York, una feria cuyo tema organizador era El mundo del mañana, cuyos relucientes pabellones corporativos prometían que la ciencia y la planificación habían resuelto los problemas del pasado. Tenía alrededor de 60 y tantos años, su año de nacimiento exacto siendo tan controvertido en los registros disponibles como casi todos los demás detalles biográficos sobre él. Dio entrevistas. Habló con periodistas que lo encontraban una figura convincente e inusual, y ocasionalmente con médicos que visitaban la exposición con el aire de hombres que examinaban una anomalía en lugar de consultar a un colega. El sistema hospitalario americano estaba, para 1939, comenzando de manera dispersa y desigual a construir salas de bebés prematuros. El impulso no era consenso clínico ni reforma de política impulsada por datos de resultados. Era la infraestructura en expansión de la medicina de tiempos de guerra, los acuerdos de financiamiento hospitalario que surgían de la era del New Deal, la lógica económica básica de la escala institucional, que finalmente hizo financieramente viables las salas neonatales dedicadas. Las salas que abrían en los primeros años de la década de 1940 implementaban protocolos que eran, en su lógica operativa esencial, los protocolos que Boudin había descrito en 1900 y CONI había practicado desde 1896: calor sostenido, observación continua de enfermería, gestión nutricional, registro sistemático de resultados, revisión médica regular. Los hospitales construyeron lo que él había construido. No dijeron su nombre. CONI cerró la exposición de Coney Island en 1943 no por fracaso, no por investigación ni escándalo ni ningún tipo de desafío legal, sino porque los hospitales habían finalmente construido lo que él había estado operando durante 40 años. El encuadre disponible para la institución era ordenado. La exposición del carnaval había sido una medida temporal y excéntrica, ahora convertida en obsoleta por el establecimiento adecuado de la atención neonatal basada en hospitales. Ninguna revista médica publicó una retrospectiva. Ninguna autoridad de salud pública publicó un resumen de 40 años de resultados operativos. Ningún hospital emitió un reconocimiento formal. CONI murió en 1950 y el Journal of the American Medical Association no publicó un obituario. El New England Journal of Medicine no registró nada. The Lancet guardó silencio.
un hombre cuya historia operativa documentada sugiere responsabilidad directa en la supervivencia de aproximadamente 8.000 bebés prematuros, 8.000 personas que de otro modo habrían sido clasificadas como no viables y se les habría permitido morir en horas o días del nacimiento, no dejó rastro en el registro oficial de la medicina americana. Eso no es un descuido. Los descuidos producen brechas, inconsistencias, la ocasional nota correctiva añadida en una edición posterior. Lo que Coney dejó atrás en el registro oficial fue una superficie suave y continua, una narrativa sin costura visible donde había sido suprimido. El mecanismo de esa supresión es legible en la literatura de libros de texto de las décadas siguientes. Las historias de la medicina neonatal y pediátrica escritas a lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970 ubican consistentemente el origen de la atención intensiva neonatal, organizada con médicos basados en hospitales que operaban dentro de instituciones certificadas y afiliadas. Julius Hess, un médico de Chicago que estableció una estación de bebés prematuros en el Hospital Sarah Morris en 1922, aparece frecuentemente como figura fundacional, una atribución legítima, ya que Hess produjo trabajo clínico importante y bien documentado dentro del marco institucional que la época reconocía. Pero Hess estableció su estación 26 años después de la Exposición de Berlín, 19 años después de que Coney Island abriera, y sus métodos publicados se basaron explícitamente en el linaje de Boudin, que Coney había estado aplicando en la práctica pública durante 2 décadas antes de que Hess construyera su sala. El patrón historiográfico es consistente en los textos del período. Ternier y Boudin reciben breve reconocimiento como precursores europeos. Coney se reduce a una sola anécdota o se omite por completo, y la narrativa del desarrollo de la UCIN comienza con el hospital. La historia de la incubadora fue escrita por las personas que llegaron últimas, y la escribieron desde la dirección que reconocían la dirección que coincidía con sus credenciales, sus afiliaciones institucionales y su sentido de dónde se permitía que la medicina se originara y fuera registrada. La evidencia que sobrevivió no sobrevivió en archivos, sobrevivió en personas. A partir de la década de 1970 y continuando hasta principios de los años 2000, individuos en sus 60, 70 y 80 años se presentaron con testimonios de un tipo específico e irreemplazable. Habían sido bebés prematuros en la exposición de Coney Island. Sus padres les habían dicho que no sobrevivirían. Habían pasado las semanas o meses críticos de sus vidas en una caja de calefacción, con frente de vidrio en un paseo marítimo de Brooklyn, cuidados por enfermeras que trabajaban bajo la dirección de un hombre que el sistema médico declinaría posteriormente reconocer. Al menos una sobreviviente nombrada dio testimonio grabado describiendo lo que sus padres le habían contado, la desesperación de la derivación, la extrañeza de la dirección, la experiencia de recoger a un hijo vivo de un edificio rodeado de ruido de carnaval. Los registros de nacimiento de estos sobrevivientes no mostraban evidencia de tratamiento de nacimiento prematuro en ningún registro de admisión hospitalaria. Su historia médica temprana había ocurrido en un edificio que el sistema institucional había visitado, autorizado y luego elegido no recordar. El archivo que no podía ser suprimido era biológico. Persistía en los cuerpos de 8.000 personas dispersas por el país, envejeciendo a través de las décadas. Su existencia continuada, constituyendo el único documento restante de una operación médica de 40 años que el sistema había decidido no preservar. Entre en cualquier unidad de cuidados intensivos neonatales en cualquier hospital importante hoy en día y examine el equipo que rodea a un bebé prematuro. La incubadora mantiene una temperatura interna precisa y controla la humedad y monitorea la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio en tiempo real continuo. Las enfermeras registran los volúmenes e intervalos de alimentación según protocolos estructurados.
Los médicos revisan las trayectorias de peso contra los puntos de referencia de desarrollo a intervalos definidos. Se anima a los padres en el lenguaje formal de las directrices actuales, emitidas por la Academia Americana de Pediatría, a mantener una proximidad física estrecha con sus bebés, a participar activamente en la alimentación, a sostener y hablar a sus hijos con tanta frecuencia como la estabilidad clínica del bebé lo permita. Estos son los protocolos de Pierre Boudin, descritos en Le Nourrisson en 1900. Estas son las prácticas que Martin Coney implementó en la Exposición de Berlín en 1896 y sostuvo, sin interrupción, en Coney Island durante 40 años consecutivos. La lógica de la couveuse está presente en cada incubadora, en cada unidad neonatal, en cada hospital de la Tierra. El nombre sobre la puerta en esas unidades no es el de Coney. Las historias institucionales estándar citan a Julius Hess como la figura americana fundacional. Julius Hess obtiene la nota al pie. Martin Coney obtiene el silencio. Hay un terreno en Coney Island, donde la exposición de Luna Park estuvo durante 40 años. Ninguna placa marca la dirección. Ningún memorial identifica la antigua función del edificio. Ninguna institución médica, sociedad histórica o autoridad de salud pública ha erigido un marcador que reconozca las 4 décadas, durante las cuales esa ubicación operó como la instalación de atención a bebés prematuros más consistentemente efectiva en los Estados Unidos. La ausencia es su propio tipo de archivo, un documento escrito en el espacio negativo, donde el reconocimiento fue retenido, año tras año, por instituciones que tenían todos los recursos y ocasiones para ofrecerlo. La pregunta hacia la que ha estado construyendo esta historia no es si Coney era legítimo. Los resultados lo responden sin ambigüedad. No es si los bebés sobrevivieron. 8,000 personas lo responden. La pregunta es estructural e institucional e incómoda, de la manera específica en que las preguntas sobre el poder tienden a serlo. Cuando la evidencia es demasiado clara para disputar y el silencio es demasiado consistente para explicar. Como accidente, cuando un establishment médico observa, durante 4 décadas, a un practicante no afiliado que produce resultados de supervivencia que no puede igualar cuando sus propios inspectores visitan y autorizan la operación, cuando sus propios hospitales derivan pacientes a la dirección, cuando finalmente construye, silenciosamente y sin atribución, las salas que el practicante diseñó, ¿qué revela esa secuencia sobre lo que la institución estaba midiendo realmente? El patrón sugiere que nunca estuvo midiendo resultados. Estaba midiendo afiliación. Estaba midiendo la credencial, la dirección, el marco, el idioma de la solicitud. Y cuando el marco finalmente se expandió para acomodar la práctica, el hombre que había demostrado que la práctica era posible quedó fuera del nuevo límite, donde el registro no podía alcanzarlo, y la columna de obituarios no tenía espacio para alguien que nunca había estado oficialmente dentro. La máquina sobrevivió porque su lógica era irrefutable, y porque los bebés que salvó eran eventualmente demasiado numerosos y demasiado visibles para negar. Lo que fue borrado fue la prueba de que la lógica había sido demostrada primero en un edificio que la institución nunca había entrado oficialmente, por alguien que la institución nunca había reconocido oficialmente, financiado por 25 centavos, cobrados en una puerta que la institución consideraba demasiado indigna para cruzar. La máquina sobrevivió, el hombre fue borrado, y en algún lugar de esa brecha entre 8,000 vidas y 0 obituarios, entre 40 años de resultados documentados y un silencio institucional ininterrumpido, hay una pregunta que la medicina nunca ha respondido formalmente. No sobre Martin Coney, sobre lo que revela un sistema cuando decide que la credencial importa más que el niño, que la dirección importa más que el resultado y que la historia de una práctica pertenece a la institución que la adoptó última, en lugar del hombre que la demostró primero.